Namaste. En vídeos anteriores hemos estado centrándonos en los preliminares de la gramática del sánscrito. Eh, Hemos hecho una introducción al idioma, a la pronunciación y a la escritura. Los siguientes vídeos, incluido este, van a estar dedicados ya a la gramática propiamente dicha. Lo que técnicamente se llama morfosintaxis, que es decir, cómo las palabras se modifican dependiendo de su función en la frase y cómo se organizan dentro de la frase. En este primer vídeo sobre la gramática vamos a empezar por los verbos, por la conjugación verbal. Hay dos motivos para esto, según tengo pensado. En primer lugar, porque un verbo es lo mínimo para formar una frase, por lo menos en idiomas con la estructura de las lenguas indoeuropeas, como ocurre con el español, pues lo mínimo para formar una frase es un verbo. Con un solo verbo, pues ya puede existir una frase. Y en segundo lugar, porque me parece una introducción más suave a la gramática, ya que la conjugación del sánscrito tiene muchos puntos en contacto con la conjugación del español, debido a que las dos son lenguas que, como he dicho, pertenecen a la familia indoeuropea. Para más detalles sobre ese tema se pueden ver los dos primeros vídeos. Y a que el español conserva parte de la estructura de la conjugación de las lenguas antiguas indoeuropeas, mientras que otras lenguas como el inglés han simplificado esta conjugación y la han modificado bastante más. Por el contrario, los sustantivos pues, funcionan de una forma totalmente distinta en sánscrito y en español, por tanto, he decidido que lo mejor es empezar por los verbos. A pesar de las similitudes, la conjugación del sánscrito es el apartado más difícil y que requiere más tiempo de estudio dentro de la gramática. Las lenguas indoeuropeas antiguas en general suelen tener conjugaciones bastante irregulares y el número de formas que uno tiene que estudiar pues normalmente es muy alto. De hecho, el español conserva esa dificultad porque ha mantenido parte de la conjugación latina e incluso la ha complicado un poco más, introduciendo más tiempos. Por tanto, el problema que se encuentra, por ejemplo, en inglés cuando estudia español, que es tener que aprender unas tablas enormes de conjugaciones, pues es algo parecido a lo que nos vamos a encontrar cuando estudiemos las formas verbales del sánscrito. Hombre, por otro lado, tampoco hay que asustarse porque ya que, bueno, igual que ocurre con el español, pues hay muchas formas que apenas se usan y en sánscrito pues ocurre lo mismo. La propia práctica con el idioma hace que vayamos aprendiendo las formas más comunes y cuando nos encontremos con una forma que no nos suene, pues siempre podemos recurrir a buscar una tabla de conjugaciones. Pues, por tanto, como hemos dicho, pues vamos a ir haciendo una comparación con el español para que la introducción sea más progresiva. Y así que vamos a introducir unos términos generales en español que también son válidos en el sánscrito. En primer lugar, el concepto de verbo es lo mismo que en español, lo que nos ahorra de bastante trabajo, ya que el concepto intuitivo que tenemos de un verbo en español es el mismo que nos vamos a encontrar en el sánscrito. Es un tipo de palabra que normalmente designa una acción, aunque a veces puede designar también un estado, etcétera, y que se suele conjugar según unas categorías que indican las categorías es lo que llamamos unas propiedades de las formas verbales. Por ejemplo, en qué tiempo se produce la acción, si el sujeto es el que la realizó o el que la recibió, si la acción la realizó la persona que habla, su interlocutor o una tercera persona, si la acción la realizaron una o varias personas, si se está describiendo una acción, si se está dando una orden, etc. La conjugación de los verbos consiste precisamente en modificar su forma para especificar cada una de estas propiedades. Hay también formas verbales que no se conjugan o prácticamente no se conjugan, infinitivos, participios, etc. Estas formas verbales es lo que se llama infinitas y ahora mismo no vamos a hablar de ellas porque sería complicar más esta introducción y por tanto las formas que vamos a tratar ahora se llaman finitas, que en este contexto significa definidas.
Eso quiere decir que al conjugarlas estamos especificando las propiedades que ya hemos comentado. Quién realiza la acción, cuántos son, cuándo se produce, etcétera. Bueno, esto la verdad es que puede parecer muy abstracto, pero lo dicho hasta ahora, no hay ninguna diferencia entre la conjugación del español y la del sánscrito. La diferencia está en los detalles. Así que si nos hacemos una idea intuitiva de cómo funcionan los verbos en español, que será lo lógico, ya que somos hablantes de español, hablantes nativos, de suponer, pues directamente dispondremos ya de esa idea intuitiva y podemos directamente pasar a ver cuáles son las diferencias con el sánscrito, que concretamente las diferencias que nos interesan por el momento para lo que vamos a explicar ahora. Así pues, vamos a ver una comparación, sin entrar en muchas profundidades, de la estructura de la conjugación del español y del sánscrito, y haciendo hincapié en los elementos que necesitamos para estudiar el presente indicativo activo, que es el primer tiempo verbal que vamos a ver, y es lo que va a desembocar este vídeo. En fin, este vídeo tiene bastantes preliminares, por eso, porque vamos a introducir el tema, pero ya en vídeos posteriores, pues cuando hablemos de la conjugación, pues ya tendremos todos los conceptos y será simplemente pues explicar, nos limitaremos ya a centrarnos en los tiempos verbales que estemos explicando o en el tema concreto que corresponda. Así que, por tanto, vamos a empezar a explicar los detalles de la gramática verbal, de la conjugación verbal, en comparación con el castellano. Bueno, pues vamos a empezar a ver esa comparación entre las categorías del sánscrito y del español. Estas categorías nos dan una serie de información que cuando vemos una forma conjugada, como por ejemplo esta que estamos viendo aquí en español, llevo, del verbo llevar, pues esa forma, esa terminación en o, pues nos está dando una serie de datos sobre lo que queremos decir con esta forma verbal. Y estos datos pues son los que vienen indicados por las categorías de la conjugación que existen en español, que son la voz, el modo, el tiempo, el número y la persona. Y que por suerte para nosotros pues son las mismas que existen en sánscrito, lo cual nos va a facilitar bastante las cosas. Vamos a explicar por encima estas categorías una por una. La primera es la voz, que tiene un significado un poco abstracto porque lo que expresa es la relación del sujeto con la acción. No vamos a entrar en detalles profundos de lingüística sobre qué es lo que significa sujeto. Simplemente, bueno, en español tendremos una idea intuitiva de lo que es el sujeto de una frase. Si yo digo el perro muerde al hombre, pues el perro es el sujeto. Si yo digo el hombre fue mordido por el perro, pues el hombre en este caso es el sujeto. Y precisamente la voz lo que indica es la relación de este sujeto con la acción que estamos expresando con el verbo. Entonces, en español tenemos una diferenciación entre voz activa y voz pasiva. La voz activa, pues lo que quiere indicar es que el sujeto es el que realiza la acción o el que está en un estado determinado que expresa el verbo. Y la voz pasiva, pues lo que indica es que el sujeto sufre la acción. Eso es lo que. Estos son los valores que puede tener esta categoría, la categoría voz en español. Y en sánscrito, pues resulta que tenemos un valor más, que es, aparte de la voz activa y pasiva, pues existe una voz media bueno, que en realidad pues esto tampoco va a añadir mucho a lo que supone la voz activa y la voz pasiva, por lo menos en sánscrito clásico. Ya daremos detalles cuando entremos en explicar esta voz media, pero por el momento, pues como vamos a hablar de la voz activa, para empezar, pues no entramos en más profundidades y simplemente saber que existen estos tres elementos dentro de la voz en sánscrito, uno más de lo que existe en español. Otra categoría es el modo. El modo
de un verbo, de una forma conjugada de un verbo, lo que nos indica es en qué sentido estamos haciendo una afirmación. O sea, que si estamos describiendo algo, o si estamos expresando una posibilidad, o si estamos expresando también posiblemente un deseo, si estamos dando una orden. Estos son los significados, los matices de significado que expresa el modo, tanto en español como en sánscrito. Entonces, en español tenemos un modo indicativo que es bastante neutro, lo que explica, lo que quiere decir es que algo ha sucedido o que una cosa está en un estado determinado, es algo bastante... indica una descripción. El modo indicativo se usa esencialmente cuando estamos describiendo un hecho, una situación, etcétera. Y luego hay otros modos, como son el subjuntivo, bueno, que nos puede expresar posibilidad, deseo, etcétera. Y el imperativo, pues que se usa normalmente para expresar una orden. Bueno, pues estos son los modos que tenemos en español en principio. Bueno, hay también quien considera que el español tiene un modo potencial, como por ejemplo la forma, si digo yo cantaría, pues eso en unas gramáticas consideran que eso es indicativo y otros consideran que es un modo potencial. En fin. En principio, pues los modos que podemos considerar pues son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y vemos que en sánscrito pues tenemos más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en lugar del subjuntivo pues tenemos un optativo, que también se llama potencial. Y bueno, ahora mismo tampoco vamos a entrar en detalle porque lo veremos cuando ya se explique el optativo. Pero lo que suele indicar es algo parecido a lo que indica el subjuntivo en español. No vamos a quedar ahí, no vamos a entrar ya más en profundidades porque en su momento ya hablaremos del optativo o también llamado potencial y ya daremos más detalles sobre ello. En principio, la estructura en este sentido es muy parecida al español y el sánscrito. Lo que pasa es que el sánscrito pues, tiene quizá una mayor complejidad. También tenía un modo subjuntivo antiguamente en védico, pero eso ya en sánscrito clásico pues prácticamente se ha perdido. Entonces lo que queda, en lugar del subjuntivo en español, lo que queda es un optativo, que ya digo que es parecido, en sentido es parecido al subjuntivo del español. Otra categoría que tenemos es el tiempo. El tiempo indica cuándo ocurre la acción con respecto a cuando el hablante expresa una idea, pues si lo expresa en pasado, que ocurrió antes, si lo expresa en futuro, pues que entiende que el hablante que esto va a ocurrir posteriormente al momento en el que está hablando, etcétera. Bueno, es bastante, la idea general es bastante obvia, lo que pasa es que en español hay una gran cantidad de tiempos. De hecho, hay más, la estructura del tiempo, de la categoría tiempo en español es más compleja que la categoría tiempo en sánscrito. En español tenemos montones de tiempos que expresan, la verdad, con bastante precisión, con bastantes matices, los detalles temporales de la acción, en qué momento sucede, si son acciones prolongadas, si son acciones puntuales, si ocurrieron antes de otra acción que ya sucedió en el pasado, si va a ocurrir posteriormente a una acción, si son acciones que han ocurrido y están terminadas o acciones que todavía siguen ocurriendo. Son muchísimos detalles los que da el tiempo en español. En sánscrito, pues quizá por suerte para nosotros, pues hay una gama de tiempos más limitada. Por lo menos en sánscrito clásico. En védico pues había quizá alguno más, pero esto en sánscrito clásico pues lo que han quedado son en esencia pues el presente, el imperfecto, el futuro, el perfecto y el aoristo. Y de hecho los dos últimos tampoco se usan tanto y prácticamente son sinónimos del imperfecto. Así que este es uno de los aspectos en los que el sánscrito es más sencillo que el español. Y bueno, tampoco, en cuanto a conceptos, pues tampoco es nada demasiado rebuscado, porque lo que se indica prácticamente es si la acción sucede en el presente, en el pasado o en el futuro. Ya entraremos en más detalle cuando expliquemos concretamente cada tiempo.
Bueno, otra categoría que es bastante obvia, la categoría número, que indica pues el número de personas que están en el sujeto, el número de personas que realizan la acción, que reciben la acción, etcétera, etcétera. En español pues tenemos una distinción muy obvia que es singular y plural. En singular pues una sola persona, un solo elemento, una sola cosa. También puede puede haber, digamos, sujetos no personales, pueden ser cosas que realicen acciones, mm, pero en principio la categoría de número lo que distingue es si es una o si son muchas. Entonces, en español la distinción es muy clara. En sánscrito, pues tenemos una pequeña complicación, que es que el sánscrito distingue entre singular, dual y plural. O sea, distingue el hecho de que en español el plural es de dos en adelante. O sea, en el momento que haya dos personas realizando una acción, pues ya ponemos el verbo en plural. En sánscrito, pues si hay dos personas realizando la acción, pues tenemos que poner el verbo en dual. Y si hay tres o más personas, pues ya es cuando usamos el plural. Entonces esto complica un poco, no, quizás no en el aspecto teórico o en el aspecto conceptual, porque bueno, es bastante obvio que singular se refiere a una persona, dual a dos personas y plural a tres o más. Una vez que ya lo hemos dicho, pues ya es bastante obvio. Pero lo que sí supone esto es que, claro, si tenemos que estudiar una tabla de conjugaciones, pues donde antes teníamos que estudiar pues dos elementos, pues a continuación pues tendremos que, en sánscrito tenemos que estudiar tres. Y esto es, pues, lo cual supone un 50% más de formas a estudiar respecto a las del español. En fin, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, supone que son más formas a estudiar. En un aspecto conceptual, ya digo, es bastante sencillo una vez que ya se ha explicado, no tiene mayor complejidad. Bueno, y por último tenemos la categoría persona. La categoría persona lo que indica es si el sujeto es el hablante, en este caso sería la primera persona, hablante o el grupo de personas que están con el hablante, si es el interlocutor del hablante, en cuyo caso es la segunda persona, y también si se considera dentro de la segunda persona, pues el grupo del interlocutor, yo me estoy dirigiendo a alguien, pues, y es más de una persona, pues ese grupo de personas se considera segunda persona. Y la tercera persona cuando no es ninguno de los dos casos anteriores, o sea, son otras personas o otras cosas a las que nos estamos refiriendo, los que el sujeto de nuestra frase. Entonces esto es un concepto que para un hablante de español pues es bastante intuitivo. Pues los verbos que tengan sujeto yo son la primera persona, también sujeto nosotros, pues son primera persona. Tercera persona pues es él, ella, ellos, ellas, etc. Segunda persona, pues, tú, vosotros, etc. En sánscrito pues tenemos exactamente lo mismo que en español. Esto es, intuitivamente nos va lo mismo. Lo único que como ya hemos dicho, en el número tenemos un número más que es el dual, y entonces, pues, igual que antes existía primera persona, bueno, antes no, igual que en español existe primera persona del singular y primera persona del plural, que es yo y nosotros, respectivamente, pues en sánscrito existirá primera persona del singular, primera persona del dual y primera persona del plural, que sería yo, nosotros dos y nosotros en general cuando son más de tres personas, respectivamente. Y lo mismo para la segunda persona y lo mismo para la tercera persona. El concepto también es muy sencillo. En el aspecto exclusivamente de la persona, pues tenemos primera, segunda y tercera persona, tanto en español como en sánscrito, y es exactamente lo mismo. Bueno, ¿y esto a qué nos lleva? Pues esta forma que habíamos puesto como ejemplo al principio para ilustrar lo que sería el hecho de que esta forma del verbo llevar, llevo, pues simplemente con esta O pues estábamos indicando un montón de cosas, pues ya al haber explicado estas categorías podemos indicar exactamente, podemos especificar qué es lo que queremos decir con esta terminación en O. Esta terminación en O, y bueno, ya se ve que no es una terminación en O y con esa terminación expresamos un montón de cosas diferentes. Expresamos que la voz es activa, expresamos que el modo es indicativo, expresamos que el tiempo es presente
expresamos que el número es singular y expresamos que la persona es la primera persona. Todo eso va indicado con esa terminación en O. Lo cual significa que cuando cambiemos usemos otra forma distinta, por ejemplo, llevas, pues estamos modificando algunas de esas categorías. Y en este caso, todas las categorías quedan iguales, excepto que pasamos de primera persona a segunda persona. Esto supone, pues, bueno, como estamos viendo, esta terminación corresponde a una serie de valores de categoría, lo cual significa que en lenguas como el español, pues nos tenemos que estudiar una serie de tablas que van a expresar toda esta información que estamos viendo aquí. Igual que llevo, pues tiene toda esta información y la persona es la primera, pues llevas toda esta información y la persona es la segunda. Estas formas se agrupan para estudiarlas para no hacer lo que estamos viendo aquí, que es para una sola forma, pues poner toda esta información. Estas formas las agrupamos normalmente en tablas de esta manera. Decimos que del verbo llevar, pues tenemos la voz activa, el modo indicativo y el tiempo presente, o sea, que vamos a dar toda la información que corresponde al presente indicativo activo. Y todo eso lo juntamos en una tabla donde las dos categorías restantes, el número y la persona, pues las vamos a ver todas juntas a la vez, con lo cual también nos sirve para hacernos una idea más estructurada de la información que estamos aprendiendo. Entonces, en este caso, pues estamos viendo que el número singular, la primera persona, pues llevo, el número singular, la segunda persona llevas, etcétera, ¿no? Y cuando en su momento, pues tuvimos que estudiar de esta forma, cuando las aprendimos automáticamente, porque cuando éramos pequeños, pues estábamos aprendiendo el idioma automáticamente, pues intuitivamente pues íbamos viendo que la forma que acaba en O, en llevo, pues se refiere a la primera persona del singular, y que la forma llevan, que termina en AN, pues se refiere a la tercera persona del plural, etc. Estas tablas, pues lo que nos permiten es saber a qué valores de las categorías que existen en la conjugación corresponde cada forma verbal, y con ello, pues podemos sacar toda la información que llevan implícita esas categorías. Y esto es igual en sánscrito que en castellano, con las únicas diferencias que hemos indicado anteriormente, de que pueden existir valores distintos para estas categorías. Entonces, esto es el presente indicativo activo del verbo llevar en castellano. Pues vamos a ver lo que sería la conjugación en sánscrito del verbo llevar también. El verbo llevar, que va identificado por la raíz pr, bueno, que ya en un vídeo posterior pues ya explicaremos cómo identificamos los verbos. Esta raíz pr, a nuestros efectos por el momento, pues será como el infinitivo en español, el verbo cantar. Eso sería la forma que buscaríamos en el diccionario. Y bueno, de esa forma pues se deduciría una serie de formas, entre ellas las que vemos aquí. Y por tanto, eso estamos viendo la conjugación del verbo llevar en sánscrito, el presente indicativo activo. Lo estamos viendo tanto en Devanagari como en una transcripción en caracteres latinos, la que hemos estado usando. Y vemos que en esta tabla pues tenemos todos los números y todas las personas de la conjugación de esta voz activa, modo indicativo, tiempo presente del verbo llevar. Entonces, vamos a verlas una por una. Esto normalmente se leen de arriba a abajo y de izquierda a derecha, como igual que en español. Y vemos que la primera persona del singular es para mí, que significaría llevo, yo llevo. La segunda persona del singular es para sí, que es tú llevas, llevas. La tercera persona del singular es para ti, que sería él, ella lleva.
Ahora tenemos el dual, que es la diferencia principal respecto a la conjugación del español, con respecto a números. En dual, pues teníamos la primera persona del dual, sería paraba, que querría decir en español, nosotros dos llevamos. Bueno, que en realidad se podía traducir como llevamos simplemente si por el contexto se sabe que son dos personas a las que esto se refiere. Pero si nosotros vemos esta forma escrita en un texto, pues ya sabemos que se refiere a dos personas. A dos personas y además que estamos hablando de nosotros. Entonces, paraba. La segunda persona, que se refería a vosotros dos, en dual, pues sería parata. Parata. Se referiría a dos personas, vosotros dos. La tercera persona sería parata. Sería ellos dos, ellas dos, etc. Nos estamos refiriendo a terceras personas, pero que son dos el número. Y bueno, y a continuación pues tenemos las formas de plural, que esto sí es igual que en español, la única diferencia es que aquí siempre nos estamos refiriendo a más de tres, a tres o más personas o elementos en el sujeto. Que sería la primera persona, que sería nosotros, cuando nos referimos a tres personas o más, sería parama, parama. La segunda persona, vosotros, cuando se refiere a más de tres, a tres o más, sería parata, parata. La tercera persona del plural, nos referimos a ellos, ellas, pero son tres personas o más, sería paranti, paranti. Bueno, esto es la conjugación del presente indicativo activo de un verbo que es bastante común. Este verbo, de hecho, existe en muchas lenguas indoeuropeas. Existen, de hecho, palabras en español que están relacionadas con la raíz de este verbo. Por ejemplo, diferir, referir, etc. Son palabras que vienen del verbo fero en latín, que tiene el mismo significado que este verbo en sánscrito. Y otra cosa que si observamos con atención, aunque no es fácil verlo, en latín sería mucho más sencillo, pero claro, el español ha evolucionado ya bastante respecto al latín, sería que las terminaciones en realidad no son totalmente distintas respecto a las del castellano. Por ejemplo, la segunda persona del singular tenemos una terminación en sí. Si quitamos la i, que es algo, digamos, una peculiaridad de ciertos grupos de lenguas indoeuropeas, pues si quitamos la i final, existe cierta relación con la terminación de la segunda persona del singular en español. Por ejemplo, si yo digo cantas en español, pues esa S tiene el mismo origen que la S de Bharasi en sánscrito. La terminación, por ejemplo, también de la primera persona del plural, pues también se ve claramente que, bueno, no claramente, pero si lo comparamos con el latín y tenemos una idea de las transformaciones que han sufrido las vocales en sánscrito respecto a las del latín, etcétera, pues también la terminación en más de primera persona del plural, pues es como en realidad tiene exactamente el mismo origen que la terminación de un verbo de primera persona en plural, como cantamos en español. Ese mos, esa terminación en mos, tiene el mismo origen que el mag en parama, la primera persona en plural de presente indicativo activo en sánscrito. Y la tercera persona en plural también esa terminación en anti, pues tiene una relación lejana con la terminación en tercera persona en plural, por ejemplo, del verbo cantar, pues cantan. Pues esa N tiene el mismo origen que esa terminación en NTI en sánscrito. Lo que pasa es que ya digo que la I, pues no hay que considerarla, porque eso es algo del grupo indoiranio, también en el griego también ocurre algo parecido, pero en otras familias indoeuropeas pues ahí no se utiliza como terminación y
la terminación en NT pues existe tal cual en latín, pero en español solo ha quedado la N, pero la relación existe. Bueno, sería una comparación que podríamos hacer entre las formas en sánscrito y las formas en castellano. Y bueno, con esto vamos a terminar este vídeo para no hacerlo más largo. En el vídeo siguiente voy a dar más detalles de cómo porque con esto tendríamos las terminaciones, pero no queda muy claro cómo de esta raíz, de esta raíz que ya hemos indicado que este verbo es pr, cómo se pasa a estas formas en parami, paraba y parama y todas las que siguen, ¿no? Se ve que tiene relación, pero se ve que tampoco que no es exactamente igual, que hay vocales en medio, etcétera. ¿Cómo se hace para pasar de esta raíz a estas formas que estamos viendo aquí? Además, hay otro elemento digamos, irregular, por llamarlo de alguna manera, que el hecho de que estamos viendo que estas primeras personas tienen esta vocal larga antes de la terminación. Estas terminaciones se llaman desinencias, serían las desinencias del presente indicativo activo. Son las terminaciones que le ponemos digamos, a la raíz del verbo, a la forma que usamos para construir el presente, le ponemos unas terminaciones dependiendo que varían dependiendo del número de personas, y vemos que antes de esas terminaciones pues tenemos que hay algunas de las formas tienen una vocal larga, que es la A larga, y otras tienen una vocal corta. Bueno, pues en el presente indicativo activo de este tipo de verbo, esta A se convierte en larga en la primera persona de todos los números, tanto el singular como el plural. Y el resto de las personas, pues, tienen una A corta. Vamos a ver, de hecho, un resumen de las desinencias, de las terminaciones del presente indicativo activo. Es mi, si, ti en singular, en dual es va, ta, ta, y en plural es ma, ta y nti. Con este asterisco indicamos que la vocal anterior, la A, pues se convierte en A larga en la primera persona del singular, del dual y del plural. Y bueno, ya digo, estas son las terminaciones del presente indicativo activo. Y en un vídeo posterior, pues ya veremos cómo, digamos, obtenemos la raíz, qué es lo que sería el equivalente del infinitivo. Igual que con el infinitivo cantar, pues nosotros decimos canto, cantas, canta, es bastante fácil formar las diferentes formas de la conjugación. Pues, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Cuál sería la base para añadir estas desinencias, estas terminaciones de los diferentes tiempos verbales? Y con eso terminamos este vídeo. Gracias y hasta el próximo vídeo.